Lucas 7, versículos 36 al 48. Esta palabra llegó en un momento oportuno a mi vida. No sé si fue el martes, el miércoles, el Señor me dio, ¿verdad?, esta palabra. Y mientras preparaba el mensaje, el Señor hablaba conmigo. Yo soy un lloro. Y yo creo que yo todos los domingos preparando el mensaje lloro. Porque el Señor me toca, y me toca muy profundo, ¿verdad? Y esta palabra habló mucho a mi vida. Cuando vayamos llevando el mensaje se van a ver todo, porque yo sé que también los va a tratar todo. ¿Lo tenemos todo? No fuimos por cielo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar por lágrimas más sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había invitado o convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía $500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará? Respondió Simón. Dijo: pienso que a aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: préstamente a su plata. Y vuelta la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esa mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies por lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho más aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por esta palabra, Señor, este mensaje, Señor, que tú vas a exponer hoy aquí en este día, Señor. Te pedimos que hables a nuestro espíritu y a nuestro corazón, Señor, y que podamos llevar a cabo, Señor, tal y como tú quieres, Señor, no como nosotros decidamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de suceder estos hechos, cuando el Señor estaba predicando la palabra con sus discípulos, llegan los discípulos de Juan y le dicen: oye, Jesús, que pregunta el jefe de nosotros, Juan, que Juan estaba encarcelado, que Juan estaba en ese momento en la cárcel, y le mandó a preguntar: oye, Juan dice que si eres tú, o estamos esperando a otro. En otras palabras, le dijo: Juan se confundió cuando Juan estaba preso. Muchas veces en nuestras situaciones, como Juan, nosotros también nos confundimos, pero ese no es el tema. El tema es que cuando Juan manda a ellos, el Señor le contestó y le dijo: oye, ve y dile a Juan, y dile: ¿tú sabes qué? Los sordos oyen, los cojos caminan, los mudos hablan, y los pobres están recibiendo el Evangelio. Esto fue mucho antes de que este hombre invitara al Señor
a cenar. Luego de eso también hay una interacción con los fariseos. Y Jesús le cuestionaba a ellos, o sea, Juan no bebía, Juan no comía, Juan no se mezclaba con nadie y ustedes lo criticaban. Ahora vengo yo, del que Juan habló, y yo bebo y como con los pecadores y le enseño y ustedes también me critican. No están de acuerdo con Juan, pero tampoco están de acuerdo conmigo. Ahora llega a escena este hombre llamado Simón, para tener una conversación con el Señor. Como muchos de nosotros deseamos, yo creo que cada uno de nosotros desea esa conversación a cada día. Cada uno de nosotros deseamos llegar a él, como este hombre tuvo la oportunidad de decirle, Jesús, yo quiero que vayas a mi casa y te sientes a la mesa. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hoy deseara que cuando llegaron a nuestra casa, decirles, Jesús, necesito hablar contigo, puedes sentarte a la mesa. Porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros aquí estamos pasando por una situación en la cual amerita que Jesús se siente en nuestra mesa. Y eso era lo que el fariseo quería. El fariseo solamente quería llegar y que estuviera ahí y que Jesús llegara a su casa y entrara en su casa. Y Jesús llegó y dice la palabra que se sentó. ¿Y qué sucede después de esto? Que estando ya Jesús sentado, de la nada sale esta mujer y llega y se tira a los pies de nuestro Señor y comienza. Imagínese usted que usted está deseando tanto ese encuentro con Jesús y que Jesús se siente con usted a la mesa. Y oportunamente, inoportunamente llegue alguien y se meta en el medio. Muchas veces eso no sucede, aunque usted no lo crea. Muchas veces cuando nosotros estamos orando, buscando de Dios, leyendo la palabra y entrando en el ámbito de Dios, entrando en su redil, y nosotros buscando ese anhelo, te llegó alguien a la mente. Y tú dices, ¿por qué me llega esta persona a la mente? ¿Por qué esta persona llegó ahora mismo? ¿Por qué se mete en esta conversación que yo estoy teniendo con Dios? Yo me siento bien ahora, yo estoy aquí acomodado, yo me estoy expresando con mi Padre, yo estoy hablando con Jesús y de momento viene alguien de la nada y me llega a la mente. Y nos trastorna el momento apacible que teníamos con el Señor. Nos trastorna y nos saca, nos desvía. Porque rápidamente la mente de nosotros da un giro. Porque esta persona llegó en el momento menos indicado, según nosotros. Pero muchas veces, cuando nosotros tenemos a Jesús sentado en nuestra mesa, van a llegar personas a nuestra mente. O puede ser que te toquen la puerta también cuando tú estás más enfocado en Dios. Y van a llegar personas inoportunas. Pero son personas que no son inoportunas, son personas que están en necesidad. Amén. Como tú y yo alguna vez lo estuvimos, que estuvimos en necesidad. Y a lo mejor entramos en el momento que alguien estaba en ese momento ahí conectado con Jesús y tenía a Jesús sentado a la mesa y llegamos tú y yo al pensamiento de esa persona. Muchos de nosotros que estamos aquí somos producto de alguien que dio rodillas y que se sentó con Jesús e intervino por cada uno de nosotros. Nosotros interrumpimos en ese momento ese momento que esa persona tenía con Jesús. Como a este hombre. Pero ¿qué pasa? Que entra esta mujer, una mujer de la ciudad, una mujer que no tenía un buen testimonio, una mujer que era desechada, un ser humano como tú y yo, que muchas veces nos han desechado, muchas veces nos han echado para un lado, muchas veces no han querido ni sentarse al lado de nosotros, muchas veces no han querido ni siquiera dirigirnos la palabra. Y este hombre reacciona de una manera. Este hombre viene y dice, si Jesús supiera la trayectoria de esta persona, si Jesús supiera lo que él hace o lo que ella hace, si Jesús supiera, esta persona no se me hubiera cruzado en la mente.
Es más, nos atrevemos hasta a decir, mira Satanás, te reprendo. Porque me llegó una persona en la cual yo no quería pensar en el momento que yo estaba sentado a la mesa con mi Señor Jesucristo. Y muchas veces reprendemos y no entendemos que Dios hablándonos, que nos escogió a nosotros para orar e interceder por esa persona que nos llegó a la mente. Este hombre reaccionó diferente. Este hombre juzgó. Este hombre le dijo, no, esa mujer, ese hombre no es profeta. Que Jesús es profeta. Jesús no puede ser profeta. Si él supiera quién está ahí tirado al piso, si él supiera lo que ella hace, si él supiera, y muchas veces tú y yo entramos en ese jueguito de si él supiera quién es él, si él supiera quién es ella, si él supiera lo que él hace o lo que deja de hacer. Porque muchas veces nosotros cuestionamos lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas o las personas que Jesús quiere cruzar en nuestros caminos, aunque nos duela. Pero el propósito de Jesús es claro y es perfecto. Y muchas veces esto que le ocurrió a este hombre fariseo nos va a ocurrir a cada uno de nosotros. Dice que esta mujer lloraba y con sus lágrimas y su cabello le lavaba los pies a Jesús. Pero sin embargo el pensamiento de este hombre era muy diferente a la honra que ella le estaba haciendo a Jesús. Cuando el fariseo lo vio, dijo, bueno, este no es profeta. Pero Jesús rápidamente actuó con un estilo de parábola. Y le dijo, mira Simón, había un hombre que tenía 2 deudores. Y uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. ¿A cuál tú crees? Después que le dice Jesús, los perdonó a los 2. La cuenta. Y Jesús le dice a Simón, Simón, ¿qué tú crees? ¿A quién estaría más agradecido? Y Simón, pues yo creo que el que le perdonó los 500. Y el Señor le dijo, justamente has juzgado. Ustedes saben que para Dios, si tú debes 550, nos va a tratar igual. Dios no es como el hombre y como la mujer. Nosotros balanceamos los pecados. Jesús no balancea los pecados. El único pecado bíblicamente que está ahí, que dice que no tiene perdón, es el contristar al Espíritu Santo. Pero todos los demás, no hay una balanza. No porque alguien mató y alguien mintió, el pecado de aquí fue más grande. Sin embargo, cuando Dios los perdona a los 2, la gratitud del que mató a alguien es mucho más grande que la gratitud del que mintió. Porque nosotros le ponemos rangos al pecado. Y claro, cada pecado tiene su consecuencia por las leyes terrenales. Pero ¿qué sucede? Que mientras este fariseo decía eso, Jesús le da la parábola y le habla y él le contesta muy bien la respuesta. Luego Jesús lo lleva a la palabra y le dice, mira, yo entré en tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Los judíos al sol de hoy es una tradición que tú cruces a su casa y te tienes que quitar los zapatos y hay un pañito con agua o un agua y te da, entra y se lava sus pies y entra para adentro, ¿verdad? Para el siguiente, para la sala o donde esté. Y Jesús le comenzó a decir, porque él era fariseo y él practicaba mucha religión. En su vida estaba llena de religión, pero no estaba llena de vivencia de Dios. Y él practicaba todo eso y por eso el Señor se lo trae a colación. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los enjuagó con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y es algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros vayamos a juzgar a alguien.
no importa la posición ni la condición de la persona. Nosotros no estamos para juzgarlo, nosotros estamos para levantarlo. Amén. Y hay momentos que se nos va a hacer difícil porque son personas que a lo mejor nos han hecho la vida difícil o nos han traicionado o nos han hecho quedar como mentirosos. Y es bien difícil uno ser como Jesús en esos momentos. Pero Jesús no solamente nos enseña, sino que nos da el ejemplo de que nosotros también podemos hacerlo. Porque nosotros portamos el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Este fariseo sabía mucha Biblia. Él conocía mucha Biblia. Él conocía desde el Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Él solo conocía de arriba abajo. Pero no conocía el verdadero perdón que Dios da a cada uno de nosotros. Por eso muchas veces nosotros no podemos juzgar a los otros. Porque cuando nosotros entramos en el jueguito de juzgar, lo que estamos entrando es en la murmuración. Y hablamos de este y hablamos de aquel. Y nosotros tenemos que aprender a callar y a orar por esas personas. Porque si Dios estuvo por mi misericordia, quiere decir que esa misericordia puede alcanzar a cualquiera que yo piense en mi mente que es mi enemigo. Mi justicia no es la misma de Dios. Dios vino para salvar el mundo. Y si yo entro en esa salvación, yo, que soy un pecador y he cometido barbaridades, cada uno de nosotros tiene la oportunidad también de entrar en ese camino. Amén. Porque cuando aceptamos al Señor, comienza un renuevo en nuestras vidas. Y el Señor comienza a sacar lo que a Él no le agrada. Y el Señor comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice, entrégame, y nosotros lo jalamos para atrás. Pero es tiempo, iglesia, de que nosotros entendamos que nosotros no somos como el fariseo. Que nosotros somos como la mujer que estaba en el piso, ahí tirada, llorando, lavándole los pies a nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros entendemos quiénes nosotros somos, es que cuando nosotros vamos a entender cuál es nuestra verdadera identidad. Nosotros muchas veces le estamos sirviendo al Señor, pero no tenemos una identidad de que le servimos al Señor. Nosotros muchas veces levantamos nuestras manos, cantamos las canciones y alabamos a nuestro Señor, pero verdaderamente nuestro corazón está muy lejos de Él, porque todavía nos falta mucha falta de perdón. Nos falta estimar a nuestro prójimo. Muchas veces vemos a nuestro prójimo como si nuestro prójimo fuera nuestro enemigo. Nuestro prójimo no es nuestro enemigo. Nuestro prójimo es alma de salvación. Como tú y yo somos almas de salvación, nuestro prójimo, ese que nos hace la vida difícil en el trabajo, ese que nos hace la vida difícil en la casa, ese que cuando a veces vamos manejando nos hace un giro que nosotros queremos reaccionar, ese también es alma de salvación. Y cuando nosotros entramos en ese conflicto, nosotros tenemos que saber quién es el que está sentado a la mesa con nosotros. Si usted tiene a Jesús sentado a la mesa, aunque llegue el inoportuno, aunque lleguen y le rompan esa tranquilidad y esa pasividad que usted tenía con su Señor Jesús en ese momento, y usted no se molesta, es que usted se va a dar cuenta que usted está creciendo. Es que usted se va a dar cuenta que su espíritu se está conectando más con el Espíritu del Señor. Que el Espíritu Santo está trabajando más en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos está enseñando a caminar como Él quiere que camine. Pero nosotros nos hemos dedicado simplemente a juzgar. No juzguemos a nadie. Podemos ayudarlo y alentarlo. Podemos tener a lo mejor un pensamiento. ¿Cuántas veces le dijo el Señor al discípulo cuando preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? Le digo, 70 veces 7. Son como 490, si no me equivoco, veces que tienes que perdonar. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros vamos a perdonar a una sola persona 490 veces. Ahí vamos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros entramos en esa base del perdón, cuando Jesús interviene
por ella, porque el Señor lo que hizo fue interceder por ella en ese momento. Jesús fácilmente le pudo haber dicho, sí, es una pecadora, sí, lo es, pero sin embargo el Señor la halagó. ¿Por qué la halagó? Porque ella supo cómo conquistar el corazón de Dios, el corazón de Jesús en ese momento. Ella llegó, se humilló y se tiró a sus pies. Esa mujer nos enseña a nosotros, a través de esa escritura, cómo nosotros podemos agradar cada vez más al Señor. Entrando y llegando a sus pies, llorando. Se vale llorar cuando estamos orando. Se vale llorar cuando estamos adorando. Se vale llorar cuando estamos leyendo la palabra, porque nosotros somos seres humanos, imagen y semejanza del Dios vivo, que también tiene sus sentimientos. Quiere decir que nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas en nuestra vida para que esa mujer, como ella fluyó, tú y yo también podamos fluir delante de Jesús. Aleluya. ¿Qué sucede cuando esta mujer y Jesús le dice todo lo que ella hizo que él no pudo hacer? No me registra ahí en ningún momento que el fariseo reaccionó o se arrepintió. Pero como el Señor no le está hablando al fariseo hoy aquí, nos está hablando a nosotros, a su iglesia, de que aprendamos a ver a las personas como Él la ve. El fariseo la vio como una culpable y una mujer llena de pecado. Jesús la vio como una mujer con un potencial de que Él la podía restaurar y ella podía restaurar a otro. Así es como el Señor nos ve a cada uno de nosotros, con el potencial de que seamos restaurados y nosotros podamos restaurar también a otros. Una de las cosas que me encanta cuando Jesús le dice ahí en ese versículo 48, y le digo a ella, tus pecados te son perdonados. Muchas veces tú y yo cargamos con una culpa que pensamos que Dios nunca nos va a perdonar. Y ese no es el Dios que nosotros le servimos. Al Dios que nosotros le servimos, no importa nuestra situación y lo que nosotros hayamos hecho, Él siempre está dispuesto a perdonar. Paola, el Señor te perdona. Marín, el Señor te perdona. Amén. Gregory, el Señor te perdona. Alex, el Señor te perdona. Gaby, el Señor te perdona. Nati, el Señor te perdona. Cassandra, Amén. el Señor te perdona. El Señor te perdona. Juan Carlos, el Señor te perdona. Melvin, el Señor te perdona. Emilio, el Señor te perdona. El Señor te perdona. Necha, el Señor te perdona. Entiendan que el perdón del Señor, ¿sabes qué? El Señor te perdona a ti también. No puedes mirar lo que ha pasado en tu vida, ni en tu pasado. Tienes que comenzar a mirar ahora, desde que el Señor comenzó a perdonar. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo comienzo a mirar de ese modo que el Señor me perdonó, voy a entender que los que no tienen a Dios, no tienen a Jesús en su corazón, todavía hay esperanza para ellos. Amén. Nosotros somos la representación de Dios en este planeta. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si el Señor nos perdona a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? Si el Señor nos perdonó a cada uno de nosotros y nos sacó de lo más vil y despreciado, donde fuimos rechazados, donde a lo mejor fuimos pisoteados, donde a lo mejor había una necesidad y no había quien nos supliera, pero nunca nos faltó nada porque Él estaba allí, Amén. dispuesto a perdonarnos. Así nosotros también tenemos que comenzar a mirar a las demás personas, para que las demás personas puedan saber y entender que hay un Dios que perdona, que restaura y que da una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad y nosotros no podemos hacer de la vista larga, porque el Señor ha confiado en cada uno de nosotros para llevar esa encomienda, y nosotros tenemos que comenzar a aceptar la encomienda que Dios ha puesto en nuestras manos, como lo hizo ahí con el fariseo. ¿Saben qué? Nos vamos a encontrar muchos fariseos, créanme que sí, pero nos vamos a encontrar más mujeres y hombres
en la condición de ella, que aun siendo una pecadora, necesitaba a Jesús. Y mientras el fariseo estaba con Jesús allí en la casa, que a lo mejor para él un halago, entró esta de la nada. Y muchas personas van a entrar de la nada a nuestras vidas. Y no es buscando un consejo, es buscando una restauración. Y usted es el agente restaurador que el Señor va a usar para restaurar a esa persona. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por esa persona. Tenemos que estar dispuestos a dar rodillas por esa persona. Tenemos que estar dispuestos incluso hasta morir a nuestro yo en algún momento para satisfacer la necesidad de esa persona. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios, ya estamos terminando. Aleluya. El perfume de alabastro, no lo he dejado afuera. Quería utilizarlo para lo último. Ese perfume, según en aquellos tiempos, si lo transferimos el dinero de los denarios, lo que valía, el valor que tenía ese perfume en esos tiempos y lo transferimos a estos tiempos, estamos hablando de miles de dólares. Según estaba estudiando, según la tradición, eso podía haber sido una herencia que ella recibió de algún familiar. O a lo mejor era una mujer que era pudiente, lo tenía, pero se quedó absolutamente sin nada. Pero eso era lo que ella guardaba. Y muchas veces eso que nosotros guardamos es lo que hay que derramar a nuestro Señor Jesús a sus pies. Amén. Eso que nosotros tenemos internamente, generacional, y lo traemos desde atrás y lo llevamos cargando, hay que romperlo a los pies del Maestro. Eso era lo que Jesús, estaba esperando. El fariseo estaba esperando que Jesús fuera allí y aplaudiera y le diera una clase. Pues ¿saben qué? Se la dio. Le dio una clase de cómo se perdonaba y cómo se miraba a la gente. A lo mejor no era la clase que el fariseo esperaba. Y muchas veces el Señor ha trabajado con nosotros así. Muchas veces el Señor nos ha enseñado una clase que no es la que queremos. Porque muchas veces nosotros queremos la clase, pero la queremos escoger nosotros. Pero el propósito de Dios no es que tú cojas la clase. Es que la clase ya Él la preparó y está preparada. Y la clase es para ti y para mí. Y entonces cuando el Señor rompe ese esquema, muchas veces nosotros como que dudamos. Pero el Señor trabajando con nosotros verdaderamente. Amén. Es el Señor rompiendo nuestro estilo de vida o nuestra consecuencia o lo que nosotros creemos para establecer su reino en nuestras vidas. Amén. ¿Qué significaba este alabastro? Primero, esta mujer entregó lo que más costaba en su vida en ese momento porque no tenía nada. Cuantas veces sea necesario, nosotros tenemos que romper todo lo que nos afecta o lo que tenemos a los pies del Maestro. Todo, cuantas veces sea necesario. Puede ser 1, 2, 3, 4, no sabemos cuánto, pero hay que romperlos a los pies del Maestro. Rompe con formas de ver a las personas y deposítalo a los pies de Jesús. Jesús. Yo tengo que aprender a dejar de ver a las personas en lo natural como Emilio. Yo tengo que aprender a ver a las personas como Jesús la vería. Como Jesús actuaría con ella. Como Jesús se comportaría con ella. Y esto es difícil. Iglesia, es difícil. Pero tenemos a un Dios y un Espíritu Santo que nos guiará hasta allá. Luego, que sea un acto de entrega total al servicio de nuestro Señor Jesús. Esta mujer llega, rompe, se va a los pies del Maestro, allí llora con sus lágrimas y su cabello le lava los pies al Maestro. Esta mujer lo que hizo fue rendirse a los pies del Maestro. Nosotros, iglesia, tenemos que aprender a rendirnos a los pies del Maestro. No seamos como el fariseo, que se conformaba simplemente con tener Jesús a la mesa. Seamos como la mujer, que cuando el Señor estaba a la mesa, llegó inoportunamente, pero ella sabía a lo que iba, a los pies del Maestro. No le había dicho el tema, pero el tema de esta predicación es
enfócate en ti y tus pecados son perdonados. Iglesia, Dios los bendiga, pónganse de pie.